Bien, hoy vamos a continuar con Juan. Este, Vamos a continuar con el capítulo 3, del versículo 11 al versículo 18. Solamente brevemente voy a hacer una mención porque la sección pasada que estuvimos analizando es un pasaje realmente muy importante porque lo que hace Juan es que los temas los va desarrollando paulatinamente dentro de un desarrollo temático. Creo que es importante que este desarrollo temático lo podamos identificar siempre bajo las premisas que el autor desde el capítulo 1 va mencionando. Por eso creo que es bien importante esta característica, sobre todo porque, pues al menos con Juan, pues sí podemos darnos ahora sí, por así decirlo, el privilegio de ver no solamente cómo desarrolla su lenguaje, sino cómo va pues desarrollando los temas que va proponiendo. Solamente con brevedad voy a, no, bueno, comparto, pues, pero bueno, no, para no perder mucho tiempo, porque el tema que vamos a ver hoy es bien importante. En el capítulo 1, ya había hablado entonces Juan de lo que es desde el principio, versículo 1, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, del 1 al 4, habla en pocas palabras de la palabra apostólica. Del versículo 5 al 10, empieza más o menos a inferir Juan qué es lo que la iglesia está teniendo como una especie de, pues, ¿cómo llamarlo? Pues de desenfoque doctrinal, y es por eso que habla del pecado y de la confesión del pecado. El dejar la palabra apostólica es un pecado enorme. Por eso en el capítulo 2 va a empezar con este sustantivo, ¿no? Tecniamu, hijitos míos, y o niñitos míos. Bajo esta premisa, habla de este prohibitivo, no pequéis, y si alguno pecare, aquí está, si alguno pecare, ¿qué pasa? Paracleto, un abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Habla de un arrepentimiento directamente por dejar la palabra apostólica. Entonces, en el versículo 4, les recuerda a la comunidad a la que le escribe, dice literalmente, el que dice que ha conocido a él y los mandamientos de él no guarda, que mentiroso es, y en la verdad no está. Y esta premisa, tas entolás, los mandamientos, es algo que va a desarrollar desde el versículo 7 al versículo 11. Y esto es algo realmente bien importante porque del versículo 7 al 11 visualiza lo que previamente había dicho en el Evangelio. Recordemos capítulo 15 en el Evangelio, que el mandamiento es amarse los unos a los otros. Y es algo bien importante porque ya en su momento veremos cómo en el Evangelio de Juan el apóstol va vinculando teológicamente los conceptos a eventos que son bien importantes. Por ejemplo, es necesario, como un ejemplo, subrayar el capítulo 2 al capítulo 18 en adelante del Evangelio. Y es bien importante, por ejemplo, que cuando está Jesús en la cruz y lo atraviesan con la lanza, Juan crea una imagen teológica, literaria, para decir, del costado de Jesús salió agua y sangre. Previamente en el discurso del aposento alto, que Juan es el que más detalladamente lo presenta, él habla del fruto de la vid, un fruto de la vid que en el capítulo 2 se hace presente en las bodas de Caná. Entonces, en las bodas de Caná tenemos los mismos elementos que están en la cruz. O sea, por eso Jesús le dice a su madre, María,
aún no ha llegado mi hora. Y en la cruz, ¿qué es lo que menciona? El verbo teleo, en tiempo perfecto, todo ha sido completado y por eso brota agua y sangre, ¿no? Entonces, el agua y el vino en las bodas de Caná, agua y sangre en la cruz. Entonces, hay un desarrollo teológico y simétrico en lo que es el Evangelio. Y un punto importante son los mandamientos. Por eso, un epicentro del versículo 7 al 11 es el versículo 8. Casualmente en el 8, otra vez, mandamiento nuevo escriba a vosotros, el cual es verdadero en sí mismo y en vosotros, porque la oscuridad pasa y la luz verdadera ya alumbra, o ya brilla, se puede también traducir. Entonces, ¿en qué consiste esto? Sigamos leyendo, ¿no? El que en la luz está y al hermano de él odia, aquí está el verbo misón, en la oscuridad está hasta ahora. El que ama al hermano de él en la luz permanece y tropezadero en él no hay. Pero el que odia al hermano de él en la oscuridad está y en la oscuridad camina y no ha visto a dónde va porque la oscuridad cegó los ojos de él. Entonces, un epicentro importante es que mandamientos lo relaciona con el hermano. De ahí, en el versículo 12 al 14, pone a los destinatarios de la carta, que es, recordemos con pues estas dos palabras, grafó jumín, escriba vosotros. 12, en el versículo 13 también, grafó jumín, escriba vosotros. En el 14 ya lo ponen auristo, escribí a vosotros, egrapsa jumín. Pero ¿cuáles son? ¿A quiénes les está escribiendo? Primero, a niños, como está en el versículo 12, tenía que en este sentido, con el otro color, en ese sentido, tecnía es un sinónimo del versículo 14 con paidía. ¿Dónde está paidía? Aquí está, paidía. Y es bien importante tener en cuenta a estas dos palabras porque tecnía y paidía se traduce como niños. ¿A quiénes engaña? ¿A quiénes, o sea, quiénes fueron los que fueron engañados? Y perdón que lo ponga así, los niños. Porque pone tres tipos de personas: niños, jóvenes y padres. En cuanto a los padres, dice, porque habéis conocido desde el principio. En el 14 lo dice, porque conocéis al que desde el principio es. Y a los jóvenes, en el versículo 13, dice, escriba vosotros, como tengo aquí el texto griego también, dice aquí, escriba vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Y dice, escriba vosotros, ñanicoi, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y vuelve a mencionar a los jóvenes en el versículo 14. El Grabsa Jumín Nianicoy, aquí está. Porque vigorosos o fuertes sois, y la palabra de Dios en vosotros permanece, y habéis vencido al maligno. Entonces, parece ser, como lo vimos en su momento, que los jóvenes y los padres que vencieron y que permanecen en la palabra son un tipo de cristianos que pues están cimentados en la palabra apostólica de aquellos que vieron y tocaron a la palabra de vida. ¿Quiénes fueron los engañados? Los niños. Entonces, parece ser que los niños son una especie de cristianos nuevos o que no tienen esa madurez espiritual y que son seducidos por una enseñanza diferente a la apostólica. De ahí que en el versículo 15 se menciona, no améis al mundo, no améis al mundo, ni las cosas en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está el amor del Padre en él. Entonces, aquí entendamos mundo como todo lo de afuera de la iglesia. En este caso, eso de afuera tiene pues la característica de que
pues no se refiere directamente a todo lo que está fuera de la iglesia, sino a una enseñanza que atente con la palabra apostólica. Por eso desde el versículo 18, cuando vuelve a hablar otra vez, pairía. ¿Se acuerdan que en el 2.1 pone tecnía, en el 1.18 pone pairía? Habla última hora es. Y esta designación es bien importante porque esta categoría teológica o escatológica que es hora, la vamos a tener como una estructura en el Evangelio. En el Evangelio es hermoso porque pone la estructura teológica a través de horas o como el tiempo, no un tiempo cronológico, sino un tiempo, lo repito, escatológico. El tiempo de, ahora sí por así decirlo, el tiempo de Dios. Y además va a empezar a repetir en todo el desarrollo de los milagros de Jesús la frase de la Septuaginta que está en Éxodo 3:16, si no me equivoco, o 3:14, el ego eimi, yo soy, yo soy. Recordemos que en la Septuaginta, cuando Dios le dice su nombre a Moisés, aparece como yo soy el que soy. En griego aparece como ego eimi y luego viene un participio, ho-on, el que es. Yo soy el que es o yo soy el que está. Y ese ego eimi aparece como una estructura recurrente en el Evangelio. Por eso vamos a ver que en los discursos de Jesús, en el Evangelio, está visualizado desde esta estructura teológica. Aquí en las cartas pone esta categoría Jora como una categoría teológica. Última hora es, y como escuchaste, es que el anticristo viene y ahora, entonces empieza a mencionar anticristos muchos. Entonces ya con eso está diciendo Juan que los que están engañando a los niños con una enseñanza que es que alterna o que es paralela a la de los apóstoles y que no es una enseñanza que sea apostólica, ¿cómo lo llama Juan? Los anticristos. Dice, han llegado a ser. Y es bien importante que tengamos en cuenta este verbo, y lo vimos, el verbo ginomai, porque enfatiza un proceso o un desarrollo de un pensamiento, de una forma de vida, de una forma de existencia. No es el verbo eimi, que no, es una existencia ya dada, por así decirlo, ¿no? Hecha tal y cual. El verbo ginomai en griego básicamente representa ese proceso de llegar a ser. Por eso conocemos que última hora es, dice aquí. Y en el 19 lo pone más específico. De nosotros salieron, pero no eran de nosotros, porque si de nosotros fueran o fuesen, eran, habían permanecido con nosotros. Es decir, hay herejes, había maestros que estaban engañando a los niños espirituales, pero que salen de la iglesia hacia el mundo. Dice, porque para que fuese visible eh, que no, literalmente no son todos de nosotros y vosotros la unción tenéis del santo. Por esa razón y debido a la problemática de la unción, debido a la problemática de los anticristos, Juan va a utilizar un sustantivo que sintetice el permanecer en la palabra apostólica, que es el sustantivo crisma, que se traduce como unción. Unción. Dice el versículo 20, vosotros la unción tenéis del santo. Y aquí es algo bien importante porque para llegar a este punto, en el 22 va a utilizar la palabra Christos de una forma diferente a lo que comúnmente un judío tradicional entendía la palabra Christos. ¿A qué me refiero? Dice, porque aquí dice el 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es del anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco al Padre tiene, el que confiesa al Hijo también al Padre
tiene. Entonces, ¿cómo entendemos la palabra Christos? Aquí no solamente tiene, la palabra enfatiza la mesianidad, sino que eh, enfatiza enfatiza también, pienso, eso es una forma de entender la palabra Cristo en la primera carta de Juan. Los lectores no eran judíos. Como consecuencia, la palabra Christos tiene que ver con este caso, vincularlo con la divinidad. Y esto, la divinidad, es decir, es algo bien importante porque realmente en esta carta visualiza que esta divinidad no solamente tomó carne, sino que fue ungido, porque la palabra Christos, si bien es una palabra griega que traduce Mashiach en hebreo, no le está escribiendo a judíos, y por eso el negar aquí en este caso a Cristo es negar no solamente esa deidad que fue ungida corporalmente. Puedo visualizar esto aquí, y es que más adelante, lo vamos a ver con calma, lo va a detallar con mucho detenimiento, con mucho detenimiento. Entonces, entonces de ahí que dice el versículo 16, no, perdón, dice el versículo 25, y este es la promesa, la cual Él prometió a nosotros, la vida eterna. Esto escribí a vosotros, bueno, acerca de los que engañan o de los que descarrían a vosotros. Y vosotros que la unción recibisteis de Él. Esa unción, entonces, entendámoslo en este contexto como un depósito apostólico. Esa compilación de la palabra apostólica que se tiene directamente y que pues enfatiza la corporeidad de Dios en la persona de Cristo. Y por eso la última sección es del versículo 28 del capítulo 2 al al capítulo 3, versículo 10. Y aquí esta sección es sumamente importante porque nos visualiza directamente la promesa escatológica, porque ya había dicho, recordemos, en el 18, eh, había desarrollado que estamos en una hora escatológica. Dice el 28, ahora hijos, permaneced en él para que si fuese visible, tengamos confianza y no fuésemos avergonzados delante de él en la venida de él. Porque si habéis sabido que justo es, conocéis que todo el que hace la justicia de él ha sido nacido, literalmente, ¿no? Entonces ya viene el capítulo 3, mirad, aquí está, ídete, cuán gran amor ha dado a nosotros el Padre para que hijos de Dios fuésemos llamados y somos. Esa es la premisa de todo este capítulo 3, porque nos habla en el versículo 2 de que seremos semejantes a Él. Dice el versículo 2, amados, ahora hijos de Dios somos, y todavía no fue visible qué seremos. Sabemos que si fuese visible, ¿qué pasa? Semejantes, homoioi, versículo 2. Semejantes, aquí está. Homoioi, semejantes a Él seremos, porque veremos a Él como es. Y voy leyendo el 4, todo el que hace el pecado y la justicia, perdón, la maldad también hace, y el pecado es la maldad. Entonces, en el contexto aquí, ¿qué es el pecado? Es seguir esa doctrina de los que descarrían, que como lo menciona en el versículo 2:26, seguir esa doctrina que está lejos de la palabra apostólica. Entonces dice, y sabéis que aquel fue visible para que los pecados quitara, dice el versículo 5, y pecado en él no hay. Dice el versículo 6, todo el que en él permanece no peca. Todo el que peca no ha visto ni ha conocido a él. Hijitos, nadie engañe. Aquí está, creo que vuelvo a compartir. El versículo 7, vean el 3:7. 3:7, hijitos, nadie. 3:7,
nadie engañe a vosotros. El que hace la justicia justo es como aquel justo es. El que hace el pecado del diablo es, porque desde el principio el diablo peca. Entonces, esto realmente es bien importante porque aquí sí tenemos una paráfrasis del Antiguo Testamento y del jardín. Ese principio que visualizamos acá sí es el principio del mundo, el principio del cosmos, del tiempo, de la creación. Hace un desarrollo que apunta al jardín. Y luego continúa el versículo 8, perdón, sí, voy a poner aquí, perdón, el 9. Todo el que ha nacido de Dios, pecado no hace, porque la semilla de él en él permanece y no puede pecar, porque de Dios ha sido nacido. Entonces, esto realmente es bien importante porque cuando visualizamos esta perspectiva, primero tenemos que el diablo peca desde el principio. ¿Qué principio? El jardín. El jardín. Y por eso las obras, las formas de vida de los que están descarriando a la iglesia, que son los anticristos, como en el contexto lo hemos estado viendo, eh, su forma de vida es cuestionable. ¿Por qué? Porque no hacen la justicia. ¿Qué es hacer la justicia? No aman al hermano. Y eso lo vamos a tener en cuenta. Versículo 10. En esto visibles son las obras de Dios y las obras, pero los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que hace la justicia, no, el que hace la justicia no está, perdón, el que no hace la justicia no es de Dios, y el que no ama al hermano de él, literalmente, porque esta es en este caso, el mensaje el cual escuchaste desde el principio, para que amemos los unos a los otros. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, a menos hasta el 10, sí tenemos esta característica de que las obras que hacen los maestros que están enseñando, pues no son justas. La sección que nos toca hoy es del versículo 11 al 18. Sí, voy a abrir permítame, aquí el PDF. Vuelvo a compartir. Dice, aquí nos vemos el texto, porque este es el mensaje el cual escuchaste desde el principio, para que amemos los unos a los otros. Ese es el mensaje. Y esto ya lo habíamos visto, que ese es lo que es del mandamiento nuevo que venía mencionando Juan desde el capítulo 2. Entonces, este mensaje es algo que ya han escuchado desde el principio. Y es bien importante. Aquí Arge no es el principio del mundo, sino el principio del ministerio de Jesús. Y lo contrapone, va a poner una analogía de Génesis para contraponer el comportamiento de los que siguen la palabra apostólica, que son los hijos de Dios, con los que siguen el comportamiento de los anticristos, que los pone como hijos del diablo. Dice, no como Caín, dice que del maligno era y mató al hermano de él. ¿Y a causa de qué mató a él? Que las obras de él malas eran, pero las del hermano de él justas. Entonces, aquí nos habla de un acto directamente, ¿no? Matar. Pero ojo, es bien importante que pues obviamente estos falsos maestros no están asesinando literalmente, pero cuando no hay amor, directamente se cataloga como un acto de odio, un acto de asesinato, directamente. Y por eso dice en el versículo 13, no admiréis, hermanos, si odia a vosotros el mundo, no os asombréis. De hecho, el verbo zaumazo, aquí está,
Taumasa, taumazo es, no se sorprendan, o sea, no digan, qué bárbaro, no puede ser, ¿no? No se sorprendan si el mundo odia a vosotros. Dice el 14, nosotros sabemos que hemos pasado, y aquí este verbo es muy importante, metabebekamen, hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Por qué? ¿Por qué se ha pasado de la muerte a la vida? Porque amamos a los hermanos. Entonces, el amor al hermano es una manifestación de que tenemos vida. Es la forma en la que Dios nos dice, estoy aquí en la comunidad. Por eso, en el amor al hermano, el hermano encuentra a Dios en nosotros, encuentra a Cristo en nosotros, porque hay un amor. Entonces, hay un vínculo que en este caso Juan lo asemeja con el concepto vida. Y dice el 15, el que no ama permanece en la muerte. Entonces, si los anticristos o los falsos maestros no manifestaban el amor a los hermanos, ellos permanecen en la muerte. Dice el 15, todo el que odia al hermano de él, asesino es, y no, en este caso, bueno, es que esta palabra antropoctor no se puede traducir como asesino, pues, pero bueno, ¿no? Y sabéis que todo asesino no tiene vida eterna en él permaneciendo. Entonces, el que simplemente cuando yo a mi hermano le quito el amor, automáticamente soy asesino. La ausencia de amor mata al hermano. ¿Y por qué lo mata? Porque Dios nos sale al encuentro a través del hermano. Dios está presente y en esta tierra a través del hermano. El hermano es la extensión del amor de Dios, del amor de Dios. Y esto me parece bien importante porque dice el 16, en esto, y vean este 16, o sea, el 16 es hermosísimo. Dice, en esto hemos conocido el amor, que aquel, vean este pronombre, ekeinos. ¿Quién es aquel? Pues Dios. En este caso, en el contexto, venimos hablando de Dios, por nosotros la vida de Él puso. Y vean que este sustantivo, sujen, se traduce como vida o alma, ¿no? La vida de Él puso, y también nosotros debemos por los hermanos las almas o las vidas poner. Entonces, si Dios dio su vida en Cristo por el mundo, nosotros tenemos que dar la vida por los hermanos, ¿sí? ¿Y que eso quiere decir que tenemos que morir por el hermano? No, se refiere directamente a que el hermano encuentre plenamente a Cristo en mí. Por eso la vinculación con el hermano es una vinculación sagrada, es una vinculación donde se mira la necesidad del hermano, se mira lo que éste está careciendo, y ¿qué es lo que pasa? El hermano ayuda, sostiene, aconseja. Por eso es bien importante que en el contexto también recordemos cómo en el 2, del 12 al 14, pone a los jóvenes, a los niños y a los padres. ¿Y cómo pone a los jóvenes? Como vigorosos, vigorosos. Y esto, de hecho, pone la palabra isjuroi, que es vigorosos, fuertes, atléticos, son vigorosos. Y a los padres como obviamente habían vencido al maligno, pero a lo que voy es, si los padres y los jóvenes están fuertes, debían ayudar y sostener a los niños, a los que no son firmes espiritualmente, por lo tanto implica que los niños al ser débiles necesitan ser protegidos, y los niños no los... Eh, no los justifica del todo, porque en el contexto de este pasaje los insta a arrepentirse de haber dejado la palabra apostólica. Pero aquí entonces, ¿qué nos va a decir? Que por el hermano pongo mi vida. Tengo un amor tan grande que Dios me salga al encuentro, que Dios le sale al encuentro al hermano a través de mi amor. Por eso el amor al hermano es el amor de Dios en la tierra actualmente. Y dice el 17, literalmente, el que tenga, y vean esta palabra, bio, que se traduce literalmente en el griego clásico como vida, vida biológica, pero también en el koiné se traduce como bienes.
o los bienes de esta vida, todo aquello que se produce en esta vida, ¿no? Si alguno tuviere bienes del mundo y mirare al hermano de él necesidad teniendo y cerrare las entrañas de él por causa de él, cómo el amor de Dios permanece en él. Entonces, si alguien tiene dinero, tiene la posibilidad de ayudar a un hermano y no manifiesta su amor ayudándolo, ¿cómo va a permanecer el amor de Dios en este cristiano? Y aquí la palabra que ocupa es esplagna, que se puede traducir como lo más íntimo de ser, lo más íntimo del ser, cariño, amor o entrañas. Se puede traducir como intestinos, es decir, desde lo profundo del cuerpo humano tiene que venir ese amor que se manifieste en una ayuda. Por eso en el 18 dice, niñitos, no amemos en palabra ni en lengua, sino en obra y verdad, verdad. Entonces, dice, dice Juan que aquí en este versículo 18, en obra y verdad es la única forma en la que se puede manifestar el amor. Es decir, y eso me parece bien importante porque este amor es un amor como refleja el amor de Dios, un amor que no juzga, un amor que perdona, un amor que cubre, un amor que sustenta, un amor que es la sangre de las venas de la iglesia. Me parece importante esto señalarlo porque para Juan esto no es algo a la ligera, no es algo a la ligera. La siguiente sección es del 19 al 24, que lo vamos a ver con calma el siguiente jueves. Y en 15, pues bueno, ya no nos reunimos hasta agosto, sí, ¿no? Hasta agosto. Entonces, pero en ese sentido, no sé si me he dado a explicar hasta aquí, si me van entendiendo cómo el amor de Dios se manifiesta en esta ayuda directa al hermano. Por eso, cuando se ocupa la palabra bios, es decir, si alguien tiene la forma de ayudar al hermano porque lo ve que tiene necesidad y cerrar su corazón, ¿cómo puede el amor de Dios estar en él? Entonces quiere decir que es un anticristo. ¿Por qué? Porque no puede haber un creyente que tenga el depósito de la palabra apostólica si no hay una manifestación de amor. Por eso es sumamente importante que se tenga en cuenta que todo cambio conceptual tiene un cambio actitudinal y pragmático. Y eso es realmente importante. ¿Por qué? Porque lo pragmático tiene su base conceptual, tiene su base en nuestro desarrollo y producción de las ideas. Entonces, eh, si no hay algún comentario o duda, bueno, eh, creo que ese tipo de amor al hermano me parece importante. No vamos a sacar de contexto el pasaje, que agregándole pasajes perdón, que Juan no escribió, pero creo que sí es un concepto de amor muy especial, muy único, que nos desarrolla y que nos permite visualizar un tipo de amor desinteresado donde Cristo nos sale el encuentro, un amor donde Dios de nosotros. ¿Sí, Karen? Esta palabra que dice aquí en el 17, tombion tu cosmo, Perdón, 17. tombion, Ajá, la ajá. vida del mundo, dice, Bueno, pero el que tiene la vida del mundo, entonces, esta vida específicamente ¿a qué se refiere? bueno, sí se podría traducir como vida, pero en este contexto, bios se traduce como bienes. Está en el 17, ¿no? Aquí lo puse bio. Ah, 17. sí, bienes. Entonces, son bienes materiales, todo lo que se tiene como, como una posesión material, dinero, propiedades, todo lo material, bio, en este caso. Digo, en este contexto específico no se traduce como vida, sino como bienes materiales. Ok. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, ¿no? Por esta idea de compartir los bienes materiales, podríamos
aludir a que los primeros cristianos vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles? Mm, Podría haber cierta forma pues en este caso, la comunidad de Jerusalén utilizaba el tema de los bienes, pero no necesariamente las iglesias gentiles hacían eso. Sí compartían y visualizaban algún tipo de bienes materiales. Por ejemplo, Lidia apoyaba el ministerio de Pablo, pero no quiere decir que todo el negocio que tenía con su esposo lo vendía para repartirlo entre los apóstoles. Creo que eso solo empezó al inicio con las comunidades de Jerusalén y se desarrolló como una característica importante en las comunidades. Pero con la persecución de Pablo, pienso que fue una práctica que se empezó a pausar, porque la iglesia fue dispersada a Samaria, a todos los rincones del imperio. Entonces, creo que eso es realmente algo bien importante tenerlo en cuenta, porque ya cuando estamos hablando aquí en el año 90, cuando Juan está escribiendo la carta pues probablemente a la iglesia de Éfeso, eh, pues no necesariamente todos tenían que vender todos sus bienes y repartirlos, pero sí ayudarlos. Recordemos que Éfeso era eh, una ciudad comercial, donde el acceso a los bienes o el tener una característica pues de ser una persona pudiente era mucho más probable que sucediera que cualquier otra persona en Judea, ¿no? Entonces, por eso aquí la palabra Dios tiene esa connotación, ¿no? Los bienes del mundo. Entonces, no sé si me di a explicar o no, Karen. Sí, gracias. No sé si hay otra pregunta. De lo contrario, pues vamos a orar y que el Señor nos guíe. Y vamos a ver la siguiente sección del 19 al 24 en 8 días. Y ya para agosto empezamos con el capítulo 4, si el Señor lo permite cuando regresen de vacaciones. Entonces, vamos a orar.